Entonces vamos a ir a Nehemías 2:11 y segunda de Tesalonicenses 2:13. ¿Ya todos tienen la palabra? Amén. Entonces, hoy la voy a leer yo y la voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, la santa palabra del Señor. Dice: Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo que había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron su mano para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ahora vamos a segunda de Tesalonicenses 2:13. Y dice así la palabra. Voy a estar leyendo del 2:13 al 17. Escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias al Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Señor, te damos gracias, bendito Rey, por tu palabra, oh Dios. Gracias porque esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra es pan de vida. Esta palabra es martillo que rompe la roca en dos. Esta palabra es esa espada de doble filo. Gracias, bendito Rey, porque es fuente de vida eterna.
Gracias, Señor, por este momento que podemos deleitarnos con tu palabra. Gracias, Señor, porque este mensaje, Señor, hará efecto a muchas vidas que están en este momento necesitadas de ese alimento de vida. Gracias, bendito Rey, por tu palabra. Coloca ese poder de sabiduría, de entendimiento. Coloca esa palabra, ese don de palabra de sabiduría, ese don de palabra de ciencia en mi vida para poder transmitir, Señor, esta palabra, la cual tú quieres que dé. Gracias, Señor, porque tú das el entendimiento al oyente para poder retener esta palabra y colocarla por obra. Gracias, bendito Rey, porque no vivimos nosotros, mas tú vives en nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Nos podemos sentar con un gloria a Dios. Gloria a Dios. Me hace este llamado en el año 2006, un llamado como profeta evangelista, y el Señor me dice: ve a mi pueblo, ve a mi iglesia y dile que estoy muy a las puertas, que estoy a las puertas para ir por mi iglesia, pero no tengo que recoger en este momento, porque mi iglesia no está preparada, porque se han desviado del camino. Cuando el Señor me hace este llamado, me hace el llamado por medio de Jeremías 1 hacia ese ministerio como profeta evangelista. Pero para la obra me hace el llamado a través de Nehemías 2:11, y es donde viene este ministerio de reedificando muros con el poder de Dios, desde el año 2006. Cuando el Señor me hace este llamado, he empezado una vida muy distinta a la que llevaba. Una vida la cual, puedo decir, ha cambiado totalmente desde el año 2006 hacia acá. Yo he sido convertida al Evangelio, como ya lo decía antes en el otro video, desde el 92. Pero puedo decir, conozco al Señor y nací de nuevo verdaderamente desde el momento en que el Señor me hizo llamado a restauración, primeramente para mí, luego hacia su iglesia. Acá en Nehemías dice la palabra que Nehemías, si ustedes leen en sus casas, Nehemías fue a Jerusalén y vio cómo los muros de Jerusalén estaban caídos. Y él empezó a llamar a la gente para que vinieran a ayudar a restaurar esos muros caídos. Asimismo, el Señor me muestra cómo los muros están caídos, cómo la iglesia del Señor está caída, y por eso me ha dicho: mi iglesia no está preparada para levantarla. Y eso me lo dijo desde el año 2006, y hoy me sigue diciendo lo mismo. Mi iglesia no está preparada. Y he oído profecías de muchas personas, tanto hombres y mujeres, como profetas de Dios, como profetas que no son de Dios, profetizando sobre una Colombia destruida. Una Colombia destruida por el mal. Una Colombia destruida por ministros que se han levantado, no precisamente en santidad para llevar una iglesia, sino ministros que han querido prosperar en lo económico, en fama,
en conveniencia, lo cual han distorsionado la bendita palabra de mi Dios, lo cual han sacado provecho de esta palabra. Y por eso los muros en este momento se encuentran caídos. Si el Señor viene en este momento, no hay que recoger. Pero el Señor está dando un tiempo de preparación hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque Él va a recoger una iglesia santa, una iglesia que le alabe en espíritu y en verdad, porque verdaderos adoradores buscan el Padre en espíritu y en verdad. Y el Señor me decía, tienes que predicar de nuevo y mandar el mensaje de nuevo, gústeles o no les guste. Pero si quieren ir conmigo en el día del arrebatamiento, todo esto tiene que cambiar y tienen que unirse en un solo propósito en el Espíritu para levantar la iglesia. Y el Señor me dice que le diga a aquellos profetas que ya mencioné, aquellos profetas que han estado profetizando sobre Colombia la destrucción por cómo está Colombia. Han dicho aún que Colombia será peor que Venezuela. Cuando yo escuchaba esto, neutralicé esas palabras, porque yo he recibido palabra del Señor y he recibido respuesta del Señor. Desde cuando el Señor me hizo este llamado, he recibido respuesta. Y hoy el Señor les dice, ya no profeticen más sobre Colombia, porque se está levantando un remanente desde el año 2006. Se puede contar este remanente porque es muy poquito, pero con el poder de Dios somos mayoría. Se está levantando de Colombia este remanente santo para todo el mundo, para que se levante todo el mundo. Y aquel profeta que es de otro país, el Señor le dice, levántese en la brecha en su país. Levántese en la brecha para que su país sea salvo, para que muchos se levanten de esa ruina y venga la salvación a personas, a su país. Haga algo por su país. Levántese en santidad, porque hoy en día, aunque muchos profetizan la venida del Señor, no están profetizando lo que es la santidad, no están profetizando lo que el Señor dejó. Acá en Nehemías dice, vamos, levantémonos con el poder de Dios, vamos a levantar esos muros. Y hoy el llamado es a Colombia, a aquellos ministros, porque el juicio del Señor ya está en Colombia y en todo el mundo. He visto como ministros ya han pasado la eternidad y muchos piensan que están en la presencia de Dios porque alababan al Señor, porque eran salmistas, porque eran predicadores y hablaban y cantaban muy bonito. Pero el Señor me dice que les diga que muchos están en el infierno, porque Él quiere una iglesia santa, porque teniendo los medios de comunicación y mucha gente que le seguía, no han predicado una palabra santa, la cual quiere el Señor, porque el Señor dice en su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie le verá. Por eso el Señor ha hecho este llamado. Y por eso este ministerio se llama Reedificando Muros con el Poder de Dios. Y reedificando muros con el poder de Dios se ha levantado en la brecha. Se ha levantado en la brecha. Y el Señor ha ido haciendo vallado
alrededor de este ministerio, porque de lo contrario ya estaría destruido por todo lo que se ha venido en contra de este ministerio. Pero hoy le quiero decir a aquellos que se han venido en contra y han querido la destrucción de este ministerio, los perdono. Yo los perdono y los amo en el amor del Señor. Pero quiero decirles, levántese en el arrepentimiento, levántese en un verdadero arrepentimiento. Reconozcan sus liviandades, porque hay una iglesia tibia, la cual no va para ningún lado. O les digo para dónde va. Para el infierno, si no se arrepienten y reconocen que han caído de la gracia del Señor. Si no reconocen que han caído de la gracia del Señor. En estos días he venido predicando del llamamiento del Señor hacia nuestras vidas. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Se han hecho esta pregunta? Para tener los altares llenos de corrupción, para tener los altares llenos de pecado y liviandad. Para eso no nos llamó el Señor, porque el Señor nos llamó a santidad. Dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Sé santo porque yo soy santo. Y en esta palabra, en segunda de Tesalonicenses, esa palabra nos dice en el verso 2:13, dice: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esta es la verdad. Una sana doctrina. Muchos se han extraviado, estando en la santidad y en la sana doctrina, se han extraviado hacia doctrinas de error, hacia doctrinas de demonios, lo cual no hacen nada para salvación. ¿Sabe cuál? Son dos llamados principales. No es a ser pastor, no es a ser ministro, porque hoy en día cualquiera lo es. Cualquiera que hace unos años de teología, cualquiera que hace un seminario, enseguida ya está en los altares, sin haberse arrepentido verdaderamente, porque tienen estudio, entonces ya están en los altares predicando. Pero ese no es el llamado del Señor. El primer llamado del Señor es un llamado a salvación. Que nuestro vestido debe estar sin mancha, sin arruga, para poder ir con Él. Nuestro vestido tiene que estar limpio. Y el Señor hoy está haciendo esa invitación, no solamente a Colombia, sino a todo el mundo. De aquí, de Colombia, este remanente se levanta en santidad para ir a salvación a todo el mundo. Y aquel que quiera esa salvación, lo estoy invitando a que se una a la causa de una unidad espiritual, porque si no hay una unidad espiritual, el Señor no levantará. Porque el Señor, ¿a quién va a levantar? A su cuerpo. ¿Y cómo tiene que estar su cuerpo? Unido en un solo espíritu, porque somos templo del Espíritu Santo. El Señor me ha enseñado a conocer al tibio. Dice la palabra del Señor que al tibio Él lo vomitará de su boca. Y el Señor me ha dicho: ¿usted quiere conocer la iglesia tibia? La iglesia tibia es aquella que no se le puede decir nada, porque no juzgue. El único que tiene derecho a juzgar es el Señor. Hoy les digo: no esperen hasta que el Señor los juzgue, porque va a
aquel gran trono blanco donde allí no hay salvación, donde el que no esté escrito en el libro de la vida no va a ir con él, sino allí será el juez quien va a dictar sentencia. Y allí es donde van a muchos a decir: Señor, pero en tu nombre predicamos. Señor, pero en tu nombre profetizamos. En tu nombre oramos y se levantaron los enfermos. ¿Y sabe qué les va a decir ese día a muchos del Señor? No conozco. Apartaos de mí, hacedor de maldad. No conozco. Pero Señor, y el Señor: no conozco. Apártese de mí. Y allí va a ser el lloro y el crujir de dientes por la eternidad en una condenación. Pero hoy al mundo entero el Señor les dice: hay tiempo. Prepárese en santidad. Prepárese en santidad. Querido pastor, querido profeta, querido apóstol, evangelista, maestro, que no está llevando el evangelio en santidad y no está predicando la santidad del Señor, la preparación de una salvación en santidad. Arrepiéntase y levántese para llevar a un pueblo en santidad, porque hay mucha mundanalidad, no solamente en los altares, sino en general iglesia, tanto en ministros como ovejas. Y piensan que porque se sabe la palabra de pasta, que es que eso ya es santidad. Yo prefiero, y no estoy diciendo que no escudriñemos, no estoy diciendo que no escudriñemos la palabra, porque es un mandato del Señor. Pero ¿sabe quién nos capacita más que un seminario, más que un teólogo? Nos capacita es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos capacita es en la santidad y en todas las áreas. No es que el Señor mira en el corazón. Esa es una iglesia tibia. Es una iglesia tibia. Porque la palabra del Señor dice: espíritu, alma, cuerpo sean guardados irrepresiblemente para el Señor. El Señor viene a transformarnos en un abrir y cerrar de ojos. Y sin santidad no seremos transformados, porque el que no tenga el Espíritu Santo no será levantado. Porque ¿quién es el que levanta la iglesia y se le entrega a Jesús? Es el Espíritu Santo, y quien no tenga al Espíritu Santo no será levantado. No será levantado. Por eso el Señor está haciendo un llamado: arrepentimiento. Acá vemos que cuando Nehemías llamó a un pueblo habían poquitos, muy poquitos. Esta iglesia, este remanente que se está levantando, reedificando muros con el poder de Dios en Colombia, en Bogotá, somos poquitos, se pueden contar. Pero la palabra del Señor dice: donde 2 o 3 en mi nombre, allí estaré. El Señor no dice donde haya multitudes, donde haya mundanalidad. No, el Señor dice: donde 2 o 3 en mi nombre, y que me adoren en espíritu y en verdad, allí estaré. El Señor quiere santidad en su pueblo para venir por Él. Y no vamos a ser ni como Cuba, ni como Venezuela, porque déjeme decirle que el poder de Dios está en nosotros. Y el Señor está gobernando a Colombia. Eso ya lo he dicho. El Señor está gobernando a Colombia. El Señor está neutralizando un poder gnóstico que entró a Colombia del extranjero. Hay tantas cosas
que han entrado al extranjero hacia Colombia. No estoy justificando al pueblo colombiano porque hay corrupción, porque hay tanta cosa, pero hay mucha corrupción que ha entrado al extranjero, el cual ha llevado a una iglesia a pique. El Señor me ha mostrado dos moveres, dos poderes, y el Señor me ha dicho: en mi iglesia o se mueve el Espíritu Santo haciendo la obra en cada vida, o se mueve el espíritu de Satanás. Y resulta que en Colombia hay muchas mega iglesias. En cada esquina hay iglesia. Y han pervertido el evangelio con poderes extraños, con poderes de gnosticismo. Y no me da miedo, no me da temor en decirle a aquellos grandes pastores: arrepiéntanse. Porque lo que ha venido sucediendo en muchas iglesias es gnosticismo, el poder de Satanás que aún puede levantar a enfermos, que puede dar prosperidad económica también. Y dicen: es Dios quien se está moviendo. Cuando están haciendo mercader de almas, cuando aprobaron un recasamiento, cuando muchos pastores, ministros he visto por las redes sociales, donde dicen y toman la palabra para decir si hay recasamiento. Aquel que cayó en adulterio, el otro se puede recasar. Que el Señor reprenda al diablo con esos poderes que se han levantado, con esos poderes donde no hay una iglesia santa, donde se ha corrompido en adulterio, en fornicación, donde se ha corrompido en liviandad, hasta el vestuario de la mujer lo están echando para el piso. Ya no se sabe quién es cristiano. Uno va por la calle y hermanitas empantalonadas, con todos los pañetes de todos los colores, en el cabello, en la cara, y se dicen ser cristianas, adoradoras del Señor. Jóvenes en fornicación y en los altares como salmistas. Que el Señor reprenda el diablo, porque acá se levanta, es una iglesia santa, una iglesia de la cual tiene poder, y se neutraliza el poder del enemigo en el nombre del glorioso nombre Rey de Reyes, Jesucristo de Nazaret. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. El Señor, no lo digo yo, lo dice acá la palabra. Dice de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. No para corrupción, no para mundanalidad, sino para salvación. Nos llamó al Señor mediante la ¿qué? Santificación. No mediante la mundanalidad, sino mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Muchos se preocupan cuando llegan al Evangelio. Se recibe la sangre de Cristo para lavarnos de todo pecado. Y luego, ¿en qué se preocupan? En estar allá en el altar como salmistas, como predicadores, como evangelistas, como profetas. Pero no se preocupan en la santidad, que es lo inmediato que debemos de avanzar, en ese crecimiento espiritual, en el cual está en Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu Santo. No hay amor, no hay gozo, no hay paz. He oído a varios pastores que se han suicidado. ¿Será porque tienen mucha paz en su corazón? Y entonces, si ellos mismos se suicidan, ¿qué les estaban predicando a ovejas? ¿Cómo están esas iglesias? Lo inmediato,
cuando reconocemos que somos pecadores y recibimos la sangre de Cristo para salvación, es entrar en ese crecimiento del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero ¿cuántas iglesias tienen ministros que no son ni casados, que están en fornicación, que están en adulterio? Porque déjeme decirle que la palabra a mí no me menciona de recasamientos. El único que se puede volver a casar es que su cónyuge haya partido de este mundo, haya muerto. De resto, pastores que están en adulterio allá adelante diciendo: no, es que yo me recasé porque dice la palabra que por causa de fornicación. Una cosa es fornicación y otra cosa es adulterio. En Romanos 7 lo dice la palabra claramente, que lo único que liberta de ese mandamiento, lo único que liberta a alguien que esté en matrimonio y se quiera casar con otro, es la muerte del cónyuge. Pero ya hay pastores los cuales están enseñando a sus ovejas aún a ser recasados. ¿Cuánto pecado hay en los altares? ¿Cuánta muladad hay allí? ¿Cuántos escombros hay en las iglesias? Lo cual el Señor viene con juicio. No como los juicios que se ha venido diciendo sobre Colombia. El Señor va a agarrar uno por uno, déjeme decirle, uno por uno, y va a cobrar cuentas. Uno por uno, porque esos ministros están llevando a una iglesia a pecado. Los están llevando al infierno en vez de llevarlos al cielo. Y el juicio viene uno por uno. Uno por uno y por familias. Eso es lo que me ha dicho el Señor que diga. Porque la gloria del Señor, la presencia del Señor abandonó el altar. ¿Y el altar quién es? No es precisamente 4 paredes. No es precisamente una plataforma. El altar de Dios somos nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Y si la presencia del Señor abandonó ese lugar, ese templo, ¿cuánto más? Ese lugar donde se canta, donde se ora, donde se lleva una palabra, donde están pisando los pies gente corrupta, gente que lo único que les interesa es el dinero y la prosperidad. Lo único que les interesa es que le coloquen una alfombra roja y puedan pasar. Han vuelto hasta la iglesia idólatra, a esos pastores, a esos ministros, a esos salmistas. ¿Cuántos conciertos hay de los tales salmistas? Y allí nunca hay una palabra de vida eterna. Allí lo único que hay es brincos. Allí lo único que hay es chiflidos. Allí lo único que hay son cámaras de humo, luces. Una vida mundana que deberían irse a meter más bien a una discoteca en vez de estar llevando la música cristiana para conciertos y que vaya cualquiera con una serie de cosas diciendo que están adorando al Señor. Qué tristeza tiene el Señor con todo esto, cuando de lo espiritual han caído en mundanalidad, han caído en carnalidad. Cuando después de tomar esa leche
Ni siquiera ahorita están tomando esa leche, están tomando una serie de corrupción. Están tomando corrupción para sí y para condenación eterna. Por eso hoy este llamado a una vida para salvación. Y esa vida para salvación tiene que ser santa. Porque dice el Señor, sé santo, porque yo soy santo. La gloria del Señor abandona o abandonó ya hace mucho tiempo el templo. El Señor me ha dado esa palabra en Ezequiel 9, donde dice la muerte de los culpables, y en Ezequiel 10, donde dice la gloria de Dios abandona el templo. Déjeme decirle que el Señor no tiene por inocente al culpable. El Señor no tiene por inocente al culpable, porque a Él le costó mucho allí en la cruz del Calvario. A Él le costó ese sacrificio allí en la cruz, para que ahorita ministros y ovejas engordadas estén pisoteando su palabra y estén pisoteando su sangre preciosa derramada allí en la cruz. Ahí es donde dice, los vomitaré de mi boca. Los vomitaré de mi boca. Y por eso el Señor me ha dicho, dile, si alguno quiere, de cada país levantarse en la brecha, así como se ha levantado este remanente para pelear por Colombia, dile a los de los otros países que si hay al menos uno que se levante en esa brecha, yo oiré y sanaré. Yo oiré y perdonaré. Venezolano que me escucha, el Señor me ha venido diciendo desde hace mucho tiempo. Yo he orado por Venezuela y ¿sabe qué me ha dicho el Señor? A ti no te corresponde, porque tú eres colombiana, tú no eres natal de allá de Venezuela, tú eres de acá de Colombia, tú eres nacida en Colombia. Al que es natal de Venezuela, le habla hoy el Señor, si hay uno que se levante en esa brecha en santidad y a pelear por su país, porque la pelea no es contra carne ni sangre, es contra potestades, contra principados que han tomado a Venezuela en brujería, en hechicería, en comunismo y una serie de cosas. Y hoy el Señor le dice, si hay al menos uno que se levante, yo haré algo por esa nación. Dejen su altivez, dejen su arrogancia y reconozcan que hay un Dios que los hizo y que ustedes no se hicieron solos. Que si están en esta tierra, la humanidad es porque el Señor los creó. Y cuando Él creó la humanidad, la creó santa, la creó perfecta para alabanza y honra de Él, para que estuvieran en una comunión con Él. Pero cuando el enemigo, que es Satanás, vino y engañó a Eva, entró el pecado. Y es donde se rompió esa comunión con Dios. Se rompió esa relación con Dios, se cortó esa relación, porque el Espíritu de Dios se movía en el huerto del Edén. Pero cuando el hombre pecó, se rompió esa relación. Cuando el hombre pecó, se rompió esa comunión con Dios. Y eso fue lo que el Señor vino a salvar, lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se había perdido? La relación, la santidad. Y cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, dice consumado es.
Perfecto es porque venció allí en la cruz para podernos dar de su Santo Espíritu, porque por su sangre preciosa somos lavados, redimidos, comprados. Y es donde cuando somos lavados con la sangre de Cristo, somos limpieciticos, como lo es el Santo. Y es donde el Señor inmediatamente puede darnos de su Santo Espíritu. Si no hay un arrepentimiento verdadero, el Espíritu Santo no puede estar ahí en esa vida, porque por eso el Señor nos lava con su sangre, para poder que su Santo Espíritu entre en nosotros y ser sellados con el Espíritu Santo como sus hijos. Es donde empezamos a ser hijos del Señor. La palabra del Señor en Romanos 8 lo dice. ¿Quién es identificado como hijo? ¿No es el que es guiado por el Espíritu Santo? Ahí lo dice en la palabra en Romanos 8. Y que aquel, en el mismo Romanos 8, lean ese capítulo que es de bastante edificación. Que aquel que levantó de los muertos a Jesucristo, que es el Espíritu Santo, también levantará a la iglesia. Es quien va a levantar a la iglesia, el Espíritu Santo. Porque Jesucristo no va a venir acá a la tierra. Entonces, ¿quién nos va a llevar a las nubes? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a las nubes para ir a ese día glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Pero el que no esté preparado vendrá al gobierno del anticristo. Y allí habrá salvación, pero con lamento, con mucho sacrificio, con mucha tortura. No es que le quitan la cabeza así como muchos lo predican. No, es decapitado y ya. No se dejó marcar, es decapitado y ya. No. Les tengo una mala noticia si se piensa que tarde el arrebatamiento de la iglesia. Es tortura tras tortura, porque eso también me lo ha mostrado el Señor como es. Sale una tortura y empieza otra tortura, empieza otra y otra y otra. Hasta que se aguantan todas las torturas que el enemigo le tiene, ahí sí es decapitado y ahí sí es donde puede ser salvo. Pero ¿por qué no aprovechamos este momento? ¿Por qué no aprovechamos este momento que estamos en el momento de la gracia? Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es don de nosotros, pues es don de Dios. Es un regalo inmerecido que el Señor nos ha dado. Esa salvación preciada. Amén. No la echemos a la basura. Si alguno la ha echado a la basura, recójala. Límpiese de todo pecado y empiece una vida santa. Una vida santa donde vamos es en un camino angosto, donde hemos dejado un pasado, donde hemos dejado y hemos sepultado a ese viejo hombre. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué traemos a memoria nuestro pasado? Porque aún seguimos caminando en ese camino ancho. Porque si está en el camino ancho, no puede estar en el angosto. Y en el angosto vamos sin nada de ese camino ancho, porque es un camino muy angosto en el cual solamente nos espera es confiar en el Señor, es depender del Señor diariamente en todas las áreas, es depender en todo el estilo de vida del Señor. Dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás viene por añadidura. ¿Ustedes sabían que aún nuestros hijos, nuestro cónyuge es añadidura? Pero muchos tienen en primer lugar los hijos, el cónyuge,
lo material, cualquier cosa. Y el lugar que le corresponde al Señor está en último lugar. Por eso es que la gloria, la presencia, el Espíritu Santo ha abandonado los altares. El Espíritu Santo ha abandonado esos templos. A mí me da tristeza de ver de personas que me predicaron a mí el Evangelio, hoy estén en el mundo sirviéndole a Satanás. Hoy estén en las iglesias aún predicando, pero predicando con liviandad, donde no se les ve la gracia del Señor por ningún lado, y predican solamente porque ya se sabe un repertorio, pero no porque el Espíritu Santo esté ahí. A santidad nos ha llamado el Señor, no a mundanalidad. Este mundo, sus deseos pasan, pero lo que es del Señor es lo que permanece para siempre. Pero es que yo llevo muchos años en el Evangelio y ahora usted viene a decir estas cosas. Viene a decir que necesito un proceso en el Señor de santificación. Pues déjeme decirle que yo misma, llevando 14 años en el Evangelio en el 2006, me he necesitado ese proceso. Es donde el Señor me ha procesado. Ustedes no saben cuántas lágrimas he derramado. Cuántas cosas difíciles he tenido que pasar para estar en este lugar celestial. Un día alguien me decía, bájese de esa nube. Y hoy le vuelvo a decir lo mismo que le dije ese día. Quien tiene que bajarse de esa nube es otra. Es esa iglesia tibia, la cual no va para ningún lado. Porque el Señor, a quien coloca en lugares celestiales junto con Cristo, es a personas que sean santas. Ay, pero dice la palabra que no hay justo ni aun uno. Pues yo les digo que el que ha sido redimido con la sangre de Cristo ha sido justificado y es justo. El que es justo, dice la palabra en Apocalipsis, practique la justicia. El que es santo, santifíquese más. Y el que es inmundo, pues que sea inmundo todavía, porque si no quieren buscar la justificación y la santificación, pues que sean inmundos, pero ya saben para dónde se van. Si los sorprende la muerte o si viene el Señor y no están preparados. A santidad nos ha llamado el Señor para publicar su alabanza, para publicar esa alabanza santa al glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A santidad nos llamó el Señor en espíritu, alma y cuerpo, presentándonos como olor santo y fragante ante su presencia, y no solamente en el culto, sino donde quiera que vayamos. Donde quiera que estemos, ya sea en la calle, en el trabajo, en el colegio, en el bus, en el avión, donde quiera que la persona esté, debe ser ese testimonio vivo para los demás. Y en todas las áreas, en espíritu, alma y cuerpo. Porque a santidad nos llamó el Señor. Yo esto no me lo estoy inventando. Esto lo dice la palabra. Pero es que ya se ha vuelto legalista, extremista. Pues así como lo he dicho en días anteriores, entonces el primer legalista es el Señor. Porque desde un principio yo leo la palabra de Génesis, Apocalipsis, y lo único que hay son mandatos. Hay promesas, pero para alcanzar esas promesas necesito ser obediente a esos mandatos. El Señor un día me dio un sueño donde me decía y me mostraba la iglesia.
Y me decía, es necesario que escudriñen mi palabra. Es necesario porque yo hablo a través de mi palabra. Es necesaria la oración. Porque a través de la oración es la comunión con ellos. Es la relación con mis hijos. Es necesario que ayunen. Porque en el ayuno se fortalecen y rompen cadenas, rompen yugos y fortalecen espiritualmente. Pero esas tres cosas sin obediencia no son nada. Y acá hay una serie de mandatos desde Génesis, Apocalipsis, los cuales tengo que cumplir. La palabra dice cuando el Señor le dijo a Saúl, me complazco más en los sacrificios que en la obediencia. Un ayuno. Así pueden estar muchas horas de rodillas. Pero si no hay obediencia, no hay nada. Porque entonces, ¿para qué pedimos la guía del Espíritu Santo? Y Señor, dame la guía de tu Santo Espíritu. Señor, quiero hacer tu perfecta voluntad. Y el Señor me dice, hágala. Le dice a la iglesia, haga mi perfecta voluntad. Mire la guía de mi Santo Espíritu. Porque cuando tú la pides, yo te la doy. Y cuando sé cuál es la voluntad de Dios, ay no, eso no es para mí. Eso no es el Señor. Es el hermano o la hermanita que se volvieron legalistas fanáticos. Pues déjeme decirle que el que sea fanático del mundo es el que se queda. El que sea obediente pero hacia lo mundano es el que se queda. Porque o le estamos obedeciendo al uno o al otro, porque acá no hay nada neutro. O acá nos está conduciendo el Espíritu de Dios o está conduciendo al personaje el espíritu de Satanás. Porque no hay sino dos caminos, que es el camino al cielo y el camino al infierno. Y al cielo nos lleva el Señor Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo, por la obra redentora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres van unidos siempre desde la creación. En todo el Antiguo Testamento están los tres unidos que conforman a un solo Dios. No es como lo que dicen por ahí que tenemos a un Dios de tres cabezas, no es así. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales cada uno ha cumplido una función, pero que conforman a un solo Dios. Ese mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien ha conformado a Dios, ha estado desde Génesis, ha estado hasta lo último del Antiguo Testamento, ha estado empezando el Nuevo Testamento, ha estado desde siempre y para siempre, y sigue estando en unidad para conformar una iglesia santa, una iglesia íntegra. Yo hoy le pregunto, ¿hay integridad en nuestras vidas? ¿Hay ese amor de Dios en nuestras vidas? No, pero es que no tiene amor, porque predica muy fuerte a las almas, no tiene amor. Pues déjenme decirle que ese es el amor que muestra Dios. El no ir al pecado, el decirle no a esa vida antigua, para poder que el Señor nos lleve con Él. Al cielo no entrará cosa inmunda. Porque de todas maneras somos pecadores. Sí, somos pecadores mientras estemos en este cuerpo. Porque por eso dice la palabra que no heredará ni carne ni sangre. Esto es lo pecaminoso, esta carne y esta sangre. Pero dentro de este cuerpo está el Espíritu Santo, quien nos lleva y nos transforma
cuando venga el Señor por su iglesia, nos transforma en un cuerpo incorruptible. De un cuerpo corruptible pasaremos a ser incorruptibles, y es donde le podemos ver cara a cara, dice la palabra del Señor, cara a cara al Señor, porque ya somos transformados en ese cuerpo incorruptible. Por eso dice la palabra que el que ve al Señor es en esta carne. El que ve al Señor frente a frente en esta carne caerá muerto, porque esta carne no resiste por lo pecaminosa. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir de que somos pecadores. Somos pecadores, pero no practicamos el pecado, porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo, lo cual nos conforma en un pueblo santo. Y eso lo dice la palabra. Yo no estoy predicando algo que esté fuera de la palabra. Yo estoy predicando algo que nos lleva a una salvación eterna por medio de la salvación en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo, quien entregó su cuerpo, quien derramó su sangre preciosa en la cruz, quien murió por cada uno. Y este mensaje no solamente para la iglesia, sino para aquel humano que no haya recibido al Señor, que quiera recibirlo como su único y suficiente Salvador. En Él es el único que encontramos vida eterna. Él es el único que nos da esa esperanza de vida eterna. Pedro un día le dijo al Señor, el apóstol Pedro, le dijo al Señor: Señor, dura palabra es esta. Todos se han ido. Y les dijo el Señor: si quiere vayan ustedes también. ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Ya no menospreciemos más esa salvación. Ya no juguemos más con esa salvación, porque un día puede ser demasiado tarde. Aquel ministro que está en lo alto y que se siente el súper porque está allí en lo alto, porque lo llaman de un lado y otro a evangelizar, pero que lo ha movido el dinero. ¿Sería que el Señor, cuando vino, cobró por predicar? ¿Cobró por dar su vida allí en la cruz? ¿Cobró por decirle a una persona: levántese, tu fe te ha salvado? Pero acá se está predicando: si el que más traiga, más tiene salvación. El que más traiga, más el Señor va a responder la oración. El que más traiga es al que el Señor ve. ¡Qué falsos! Y que el Señor reprenda esa mentira. Porque acá, si fuera por plata, muchos no tendrían salvación. El Señor está llamando a un arrepentimiento para un reinicio de esa iglesia primitiva, para venir por su iglesia. El Señor me ha dicho desde cuando me hizo este llamado: vas a restaurar mi iglesia, esa iglesia que está caída, esa iglesia a la cual, si yo voy en este momento, no tengo nada que recoger, mas tú encárgate en decir lo que yo te mande, porque eso lo dice en Jeremías 1, cuando el Señor me hizo el llamado. No es fácil, no es fácil tomar decisiones, pero en el Señor se logra. Y hoy puedo decir: no quiero mirar ni en un momento hacia mi pasado, no quiero ni siquiera en un momento
Quiero siempre seguir en ese camino angosto, que aunque muchas veces difíciles, voy de la mano del Señor. Voy siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Voy cada día en ese proceso de santidad. Voy cada día en esa adoración en espíritu y en verdad al Señor. De verdad, preparémonos, porque el tiempo se agota. La venida del Señor, un día me dijo el Señor, el Padre ya me dio la orden para que vaya por mi iglesia. Y yo pedí un poco más de tiempo, me dijo el Señor Jesucristo. Yo pedí un poco más de tiempo, porque no puede ser en vano ese sacrificio allí en la cruz. Porque mire cuánto me costó mi iglesia. Y el Señor me dijo, voy a hacer la última batalla por mi iglesia. Porque fue donde el Señor me mostró, o en mi iglesia se mueve el espíritu de Satanás, o se mueve el Espíritu Santo. Pero aquella iglesia que ha sido mundana, que ha caído en libertinaje, que de cualquier manera pasan allí a llevar una predicación, de cualquier manera pasan aquellos llamados salmistas, que yo no los llamé, porque todos mis hijos, los que pasan a un verdadero arrepentimiento, pasan a ser adoradores. Yo no busco voces bonitas, yo no busco quien toque la guitarra, quien toque la batería, quien toque los instrumentos y que caigan al pie de la letra. Yo lo que busco es verdaderos adoradores. Yo no estoy buscando melodías. Yo no estoy buscando géneros musicales, porque eso es del mundo. Yo lo que estoy buscando es una alabanza íntegra, una adoración íntegra, porque han corrompido mi alabanza con música mundana, con letras mundanas, con ritmos mundanos. Eso no es de mi parte, porque ¿para qué se hizo esos géneros si no es para adorar el mundo, para brujería, para hechicería, para adulterios, para fornicaciones, para mentiras y idolatrías? Yo no estoy buscando géneros musicales. Y esos géneros, dice el Señor, para mí son basura. Yo no quiero vallenatos, yo no quiero rock, yo no quiero salsa, yo no quiero reggaetón, yo no quiero rap. Y todos los géneros que se han levantado, yo no quiero nada de eso, dice el Señor. Yo no quiero música mexicana, rancheras, baladas. Yo quiero son himnos inspirados, porque como yo inspiro la letra, dice el Señor, también puedo inspirar a las personas para que toquen un instrumento. ¿Cuántos con esos instrumentos se levantan? Dicen que es danzar, y se levantan es a bailar en su carne, en sus emociones. Porque o una música o una alabanza toca al Espíritu, que es con el Espíritu Santo, o toca la carne. Y es donde la carne brinca y comienza a bailar y a saltar y a gritar, porque eso mismo lo hacen en los conciertos mundanos, eso mismo lo hace el rockero, eso mismo lo hace el mundano tomando trago, eso mismo lo hace el mundano en las discotecas, en los bailaderos, en las cantinas. Eso mismo que están haciendo con mi alabanza, dice el Señor, lo hace el mundano, y eso yo no quiero. Yo quiero es una alabanza santa, una alabanza que salga de personas redimidas por la sangre de Cristo y que sean templo del Espíritu Santo, los cuales conforman al cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza, y eso es lo que se lleva el Señor, el cuerpo suyo, que tenga el Espíritu Santo. No, es que la cultura ha cambiado. A mí que me interesan las culturas donde echadas a la basura, porque en esas culturas están los baales,
En esas culturas está la tibieza, está la idolatría. Al Señor lo que le interesa es un pueblo santo que no ande tras las vanidades, que no ande tras lo que diga el mundo, sino lo que diga su palabra, lo que diga el Espíritu Santo cuando somos guiados por Él. El Señor quiere santidad, porque nos ha dado su Santo Espíritu. No, pero qué difícil. Pues déjeme decirle que no es difícil, porque el Señor nos ha dado su Santo Espíritu para dejar toda mundanalidad, toda impureza, para limpiar nuestras ropas cada día, para ser ungidos por su Santo Espíritu y poder llevar una palabra de verdad. Porque esta palabra no me la interpreta mi hombre lleno de sabiduría humana. Esta palabra me la interpreta el Espíritu Santo. Esta palabra me la interpreta y me da vida cada vez que la leo. Es el Espíritu Santo, no es un hombre. Todo lo que soy hoy es porque el Señor me ha capacitado. Todo lo que estoy diciendo es porque el Señor me ha capacitado, porque personas que me conocen de tiempos antiguos saben que yo no era capaz ni siquiera de coger un micrófono, ni siquiera de dirigirme a un pueblo, pero el Señor es quien me ha capacitado. Yo no he necesitado de teología, yo no he necesitado de ir a seminarios, yo no he necesitado sino un cuarto donde a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, o a la hora que el Señor me diga, ven, te necesito porque quiero mostrarte, porque quiero llenarte. Ese cuarto es una intimidad con el Señor. Eso es lo que he necesitado, a solas con Él. Eso es lo que he necesitado. Una transformación, una renovación en mi mente, en espíritu, en mi cuerpo, por medio del Espíritu Santo de Dios. No he necesitado más. No he necesitado teologías baratas. Digo teologías baratas porque desde que se ha levantado una serie de universitarios en teología se ha corrompido la palabra. Y así muchos se vengan en contra y muchos se pongan bravos conmigo. No me interesa, porque acá estoy obedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien está pastoreando en este momento, porque hubo un momento en que dijo el Señor, no veo pastor por ningún lado, el cual guíe mis ovejas, están como ovejas sin pastor, y ahora me levanto. Por eso Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, de un tiempito atrás, está gobernando a Colombia, está gobernando, y quien quiera llevar ese gobierno a su casa, a su vida, a su familia, empiece a buscar la presencia del Señor, no en una serie de cuadernos, en una serie de libros de cartillas. Busque la presencia del Señor en obediencia, en santidad, en oración, en ayuno, en consagración al Señor, en a solas con Él. Esa es una relación, porque el Señor no lo quiere con más, no nos quiere con más añadiduras, nos quiere a solas, porque de un lugar de humillación es donde el Señor nos levanta, cuando reconocemos que somos pecadores y que lo necesitamos a Él. Él no nos va a levantar de un lugar alto. El que esté alto y que se haya corrompido y que haya corrompido el Evangelio a través de predicaciones falsas, engañosas, bájese de ahí, bájese de esa nube, bájese de eso alto, terrenal, y vaya, póstrese en humillación ante el Señor y verá cómo el Señor lo levanta de ahí en alto y lo lleva a lugares celestiales y le da tesoros escondidos, los cuales nunca había experimentado. Porque esos tesoros
son los que el Señor tiene preparado para un pueblo santo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó terrenalmente, son las que el Señor tiene preparadas para el pueblo que diga: no más, salgo de esa Babilonia, salgo de esa idolatría, salgo de esa mundanalidad y voy a la santidad que me llamó el Señor, así como lo dice en su palabra en 2 de Tesalonicenses 2:13. A ese llamamiento santo, a ese llamamiento a salvación. Aquellos que tienen el llamado y que están allí predicando, cantando, pero lo han hecho como artistas. Hoy les estoy diciendo: dejen un momentico ese llamado y miren al que les hizo el llamado. Miren al Rey de Reyes, quien fue el que hizo ese llamado, esos 5 ministerios. No es que ya no hay apóstoles, que ya no hay profeta. ¿Quiénes son para sacar los ministerios que dejó el Señor Jesucristo? No es que el profeta fue hasta Juan, pero del Antiguo Testamento. Porque cuando vino Jesucristo, Él dijo, y Él mismo colocó, lo dice en su palabra. En Efesios lo dice, y Él mismo colocó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para edificación de su iglesia. Déjeme decirle, iglesia que no tenga esos 5 ministerios no es iglesia del Señor. Iglesia que no esté capacitada con esos 5 ministerios no es iglesia del Señor. Porque fue el Señor Jesucristo quien mismo colocó para edificación de su iglesia. Pero para agarrar este ministerio, primeramente, como ya lo dije, debe haber ese crecimiento espiritual. El que no tenga ese crecimiento espiritual en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 y 23, lo repito otra vez, para que no se nos olvide. El que no tenga ese crecimiento espiritual ni piense ser ministro de Dios, porque ¿qué le va a dar a una oveja? ¿Qué le va a dar a un pueblo entero? Le va a dar es mundanalidad, le va a dar es de lo que tiene. Entonces, el Señor me ha dicho que diga, vienen juicios porque ya empezaron y hay muchos que ya están bajo tierra y no están precisamente conmigo, me dice el Señor, porque teniendo redes sociales, teniendo un público frente, un público entero, se van a gloriar, se corrompieron, llevando una enseñanza falsa a través de mi palabra. Y otra cosa que dice el Señor, ministros, no utilicen la palabra para decir, si cayó David, si eso lo hizo el hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué yo como ministro no puedo caer? Déjeme decirle que eso es abominación ante Dios. Quien agarra la palabra para sustentar el pecado. Ministro que caiga en pecado es de que deje su ministerio y se arrepienta y ahí sí empiece de nuevo para poder agarrar nuevamente el ministerio. Pero hay mucha corrupción, mucha liviandad. Se ha levantado una generación de gente tibia y liviana, donde no les interesa la santidad,
donde no les interesa la santidad de Dios, donde no les interesa la presencia de Dios, lo único que les interesa es la prosperidad terrenal, pero no les interesa la prosperidad espiritual. No es que el ministro tiene que tener carro, casa, tiene que tener el mejor celular, el mejor vestido. A mí me da tristeza cuando un ministro, llamado ministro de Dios, no es humilde y quiere que en todo momento le estén homenajeando, idolatrando, porque es eso, idolatría. Y no está predicando verdaderamente lo que el Señor mandó, que es lo que dice acá la palabra en 2 Tesalonicenses 2. Me da tristeza cuando un ministro se echa deudas y deudas para tener el mejor celular, la mejor tecnología, y dejan a un lado la sabiduría del Señor. Dejan a un lado esa sabiduría que es la que nos lleva a lo alto en el Señor. ¿Qué dijo el Señor? El Hijo de Dios tiene casas, carro, tiene lo último modelo. Dijo, el Hijo de Dios no tiene ni dónde recostar su cabeza. No estoy diciendo que sean pobres y que no anhelen de pronto una prosperidad, pero en esa anhelo de prosperidad también debemos de pedirle al Señor una mente financiera, para que aún a través de la finanza nos santifique. Porque, vuelvo y repito este texto, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. ¿Cuántos de los que están aquí quieren volver hacia atrás? ¿Cuántos quieren seguir en ese camino angosto? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque el Señor nos buscó y nos encontró. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, asimismo, vamos a cantar un himno de victoria, porque este himno de victoria es para nosotros, para Bogotá, para todo Colombia y todo el mundo, quien quiera recibir esta palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estemos sobre nuestros pies, porque no estamos solos, estamos contigo, Señor. Y tú nos llevas de tu mano de poder en poder, de victoria en victoria. Oh, gracias, bendito Rey de la Gloria. Gracias, mi Dios, mi Señor y Salvador. Gracias, Santo. Gracias, Señor, por ese llamado a salvación, a santificación, por ese llamado para ir al poder del Cordero, para ser tu novia, para ser tu esposa. Oh, gracias, bendito Rey. Límpianos cada día de toda impureza, porque tu palabra dice en Santiago 4:4: oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hoy te decimos, Señor, que queremos ser amigos tuyos, que queremos ser tus hijos, que queremos ser solamente tuyos, que aceptamos lo tuyo, mas, Señor, rechazamos lo que no es tuyo. Ministra, Espíritu Santo, en cada vida. Ministra, mi Dios, aleluya, con tu poder, porque no es con espada ni con ejército, dice tu palabra, es con el Santo Espíritu de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Es el Dios de los ejércitos, en quien yo confiaré, y con mi mano de gozo al Señor encantaré. El destino de la paloma nunca temeré, Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.